Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde se estén conectando. Bienvenido a una reunión más de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia aquí en Washington, D.C. Es un honor para nosotros poder estar conectados una vez más, aunque sea a través de esta pantalla y saber que, por supuesto, este tipo de reuniones no es un sustituto válido para la vida de la iglesia, pero vistas las reuniones, las condiciones extraordinarias que están pasando no solamente en el mundo, sino esta semana en nuestra ciudad, eh, le damos gracias al Señor por tener esta ventana abierta, estas pantallas y estar conectados y mantener la el ánimo y seguir animándonos a la fe y a las buenas obras. Así que damos gracias a Dios por la tecnología y estamos seguros de que muchos se están conectando no solamente aquí en el Zoom de la iglesia, sino también en el Facebook Live, hasta donde la señal y la amistad nos alcance. Les animamos a todos, por supuesto, a compartir los contenidos y a orar por nosotros aquí en la ciudad. Esta semana pasada hubo un festival de preocupaciones. Esta semana pasada fue bien movida a nivel político y las dos que vienen también prometen ser muy movidas. La ciudad entera está en calamidad, hay mucha tensión, hay muchos movimientos políticos, todas las calles alrededor del Congreso y de la Casa Blanca están bloqueadas y por supuesto la tensión se siente en el ambiente, pero el reino al que nosotros pertenecemos no ha sido conmovido. El Señor mantiene su soberanía sobre todo el universo y nosotros confiamos en el que vive y reina y nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos confiados de que Él gobierna a su iglesia y de que Él protege a su pueblo. Así que gracias por orar, gracias por todo el montón de preguntas que nos mandaron, cómo estábamos. A Dios gracias, estamos bien, salvo algunos hermanos con el coronavirus, algunas afecciones de salud, pero oramos, por supuesto, que el Señor cumpla sus propósitos a través de toda esta pandemia global. Que, por supuesto, clamamos al Señor que cese la mortandad y cese el virus y todo eso, pero que el Señor use esta situación, esta pandemia global para su gloria, por supuesto. Bien, antes de comenzar, tenemos hoy el privilegio de escuchar la palabra de Dios predicada en acento dominicano. Nuestro hermano Edgar Aponte va a estar con nosotros predicándonos la secuencia, la serie que hemos seguido del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a estar justamente en el capítulo 11, apenas iniciando la semana final del ministerio mesiánico de Jesús en la tierra, exactamente después de la entrada triunfal. Eso es el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 26. Repito, usted puede buscar desde ya en sus Biblias. Y si no tiene una Biblia, vaya y busque. Pero si tiene su Biblia a la mano, ponga un marcalibro o un dedo ahí en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 26. Bien, tenemos algunos anuncios también. Ya a fin de mes vamos a empezar a reunirnos. Por ahora vamos a estar en el edificio de la iglesia Restoration, otra vez a fin de mes. El edificio que nos albergaba en Columbia Heights está cerrado, así que no podemos reunirnos ahí por ahora. La iglesia National Memorial Baptist Church está cerrada, no puede entrar ni salir nadie, no puede haber reuniones ahí, así que oramos también por esa iglesia. Pero por supuesto nosotros guardando las restricciones de distanciamiento físico, de mascarillas, de antibacterial, y las limitaciones de espacio que tenemos. No podemos pasar de 50 personas en el mismo recinto, así que tenemos que guardar todas estas exigencias por recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades, CDC de Estados Unidos. Así que no nos queda otra, confiar en el Señor y ya a fin de mes, como les dije, en Restoration cabemos al menos 50 personas con distanciamiento físico adecuado. Igual seguimos los domingos a las 5 de la tarde y vamos a transmitir también vía Facebook Live solo el sermón
para los que no pueden asistir por sus propias razones. Los que no quieran asistir o los que no puedan asistir, se entiende, y solamente vamos a transmitir el sermón. No vamos a transmitir el servicio entero, sino solo el sermón. Por otro lado, esta semana que empieza hoy, vamos a empezar otra vez las reuniones de Haciendo Discípulos los martes, las reuniones de los hombres los miércoles, las reuniones de oración los jueves, y por supuesto cada 2 semanas vamos a estar entregando cajas de comida a la comunidad en Mount Pleasant, Columbia Heights. Ayer tuvimos unas 200 bolsas de comida y conocimos a un montón de gente, oramos por algunos y también siempre necesitamos voluntarios que vayan y compartan el evangelio con quienes asisten a recibir, por supuesto, el pan que llena la barriga, pero queremos también predicarles el pan de vida que llena el alma y tiene poder para salvar. Así que anímense, acompáñenos cada 2 sábados allá en la escuelita Bancroft en Mount Pleasant. Y como ya les dije, las reuniones comienzan otra vez. Martes a las 8 hacemos discípulos. Martes a las 8 haciendo discípulos vía Zoom. Los miércoles a las 8 reuniones de hombres. Estamos estudiando el libro El conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer. Y todos los hombres están invitados. Y los jueves son reuniones de oración también a las 8. Todos están invitados. Pueden compartir los contenidos, pueden invitar a sus amigos, hermanos. Y no solamente los que están aquí en Washington, D.C., sino si usted quiere invitar a un amigo, a un familiar que está lejos, también puede hacerlo. Con mucho cariño los recibimos. Así que bueno. Esperamos que los que se estén conectando luego del descanso de Navidad y Año Nuevo hayan podido descansar, visitar a su familia y siempre, por supuesto, conectados a la iglesia de alguna manera. No se desconecten, no se sientan tristes, no se sientan solos. Estos son tiempos extraordinarios y no podemos dejar de estar unidos a la iglesia, conectados a la iglesia. Así que les animamos a que todos ustedes estén en los grupos de WhatsApp, en la página web, dejando sus correos, sus emails, sus notas, sus fotos. Pueden etiquetarnos a la Iglesia Bíblica Sublime Gracia como @IBSGDC, @IBSGDC en las fotos, en los artículos. Ahí estamos siempre tratando de compartir buenos contenidos. Así que sin más que informarles, vamos a orar y luego escuchamos la palabra del Señor. ¿Está bien? Oremos. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por la salvación y gracias por la familia que tenemos en Cristo. Gracias por tu soberanía y gracias por tu ternura. Gracias por la paz que tú imprimes en nuestros corazones, la seguridad de nuestra posición en Cristo y la bendición de poder ser llamados hijos de Dios. Honramos tu nombre, Señor, porque tu palabra dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y no nos creemos merecedores de nada de lo que tú nos has dado por gracia. Y no nos creemos que pudiéramos pagarte jamás todo el favor y todo el amor que nos has dado. Solo queremos, Señor, agradecerte y darte gloria y gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por todos los méritos que en Jesucristo podemos tener y saber de ti. Honramos tu nombre también, Señor, por todos los propósitos eternos que estás cumpliendo en el mundo a través de esta pandemia. Sabemos, Señor, y tu palabra es clara, cuando enseña que tú eres soberano sobre todo y todos, que en ti fueron hechas todas las cosas y por el poder de tu palabra las cosas fueron hechas y aún subsisten, y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, Señor, creemos que tú eres el Señor del coronavirus, tú eres el Rey del coronavirus y no hay quien diga lo contrario, no hay quien te diga qué estás haciendo, no hay quien cuestione tu voluntad. Y nosotros confiamos, Señor, en que tus propósitos eternos también se cumplen en medio de esta pandemia y rogamos, Señor, que tus propósitos eternos se cumplan, que muchos vengan al conocimiento
de Jesucristo y muchos accedan al arrepentimiento ante la cruz. Y por eso, Señor, rogamos que tú nos ayudes a predicar tu palabra, a compartir el mensaje del Evangelio con propios y extraños, con vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, y que algunos de ellos, Señor, puedan venir a la fe no por nuestro testimonio, sino por el poder del Evangelio con el que tú los transformas, que aún está vigente y que no ha perdido ni un 1% de eficacia. Señor, te alabamos, porque en medio de tu soberanía tú nos has preservado, tú nos has guardado del mal. Y oramos por aquellos que se han enfermado o contagiado. Especialmente, Señor, oramos hoy día por nuestra hermana Elma. Te rogamos, Señor, que tú la mejores, que tú la restaures, que tú la libres del quebranto y de las complicaciones del virus. También a Sandra, su compañera de casa. Señor, rogamos que las cuides a las dos y que nos des como iglesia oportunidades bonitas para servirles y demostrarle el amor que tenemos en Cristo. Que ellas sean para nosotros una carga agradable, que nos ayudes tú mismo a mostrarles el amor que Jesucristo les hubiera dado en este tiempo si estuviera presente físicamente. Y confiamos, Señor, que nosotros somos los embajadores tuyos en este tiempo, en este lugar. Y por eso damos gracias por la familia que tenemos en Cristo. Y también oramos, Señor, por muchas iglesias de la ciudad. Oramos por nuestros hermanos de la iglesia Encounter. Oramos por nuestros hermanos de The District Church. Oramos por nuestros hermanos de Restoration Church. Y oramos por nuestros hermanos de la primera iglesia bautista de Maryland. Y nuestros hermanos de la iglesia bíblica en Manuel, la iglesia bíblica Gracia Eterna en Dumfries, Virginia. Y también a nuestros hermanos de la iglesia bautista hispana de Guilford. Señor, gracias, porque no estamos solos en este mundo, no estamos solos en esta ciudad, sino que hay otras comunidades de fe, otras congregaciones que también alzan la bandera en alto del Evangelio y que también ondean en otras partes de la ciudad el Evangelio de Jesucristo para que muchos puedan conocerte. Y justamente te rogamos, Señor, que añadas fruto a los esfuerzos de estos hermanos, que siempre haya hombres que prediquen con claridad y con valentía tu palabra en esos púlpitos, que haya tanto hombres como mujeres que sirvan a esas comunidades y que pueda el Evangelio no solamente ser predicado, sino también ser vivido en esos lugares donde tanto te necesitan. Especialmente, Señor, en esta ciudad, que esta semana pasada hubo tanto revuelo y todo el mundo entero literalmente conoció lo que había pasado en esta ciudad. Hay mucha convulsión política, hay mucha tensión entre dos bandos polarizados que no entienden cómo vivir con la presencia, cómo coexistir con la presencia del otro. Y luchas de poder, luchas de dinero, luchas de corrupción. Y nosotros, Señor, que vemos a veces el espectáculo desde la barrera, muchos de nosotros no podemos ni votar, pero siempre podemos tener una opinión y podemos hablar de tu palabra en medio de tanta tensión. Ayúdanos, Señor, como iglesia a ser pacificadores. Ayúdanos incluso a preservar la sal y la luz de tu palabra en medio de tanta tensión social. No permita, Señor, que el Evangelio sea confundido. No permita ni siquiera que sea asumido. No permita, Señor, que ninguno de los dos bandos se asuma el monopolio del Evangelio. No permita, Señor, que la sangre de Jesucristo, el testimonio de la iglesia, sea blasfemado en medio de esta contienda política. Pero sí rogamos, Señor, por paz, por justicia, por estabilidad, por seguridad. Oramos también, Señor, por confianza en las instituciones autónomas de este país. Y que no solamente el escándalo sea un mal ejemplo para otros países del mundo, sino que también la autonomía, el juego democrático y el juego legal, el ejercicio de la ley y el orden también puedan ser un ánimo para muchos otros países de cómo se solucionan los problemas cuando la gente es civilizada y pueden las instituciones autónomas tomar decisiones. Señor, rogamos que en las próximas semanas haya justicia, haya paz, haya tranquilidad. Pero sobre todo, Señor, que nuestros hermanos en cualquier parte del mundo y aún en esta ciudad podamos confiar en que el reino de Jesucristo no ha sido ni siquiera conmovido en 1 milímetro.
que no peligra la soberanía de Dios ni los decretos eternos que por tu gracia tú has dado, que no peligra la estabilidad de tu reino, que tú sigues reinando en gloria, que el día que murió el rey Usías, tú estabas centrado en tu trono alto y sublime como aún lo estás hoy. Y rogamos, Padre, que la gloria de tu nombre sea conocida, porque cuando los hombres confían en otros hombres que los traicionan o que les fallan o que los decepcionan, el único que permanece firme es el trono de Jesucristo y la gloria de su nombre nunca cesa. Y por eso, Señor, damos gracias, porque pertenecemos a un reino que no es conmovido y pertenecemos y tenemos una ciudadanía de un reino del cual esperamos también a nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias también por los avances que ha habido en las vacunas, en la medicina, en los cuidados. Rogamos, Señor, por lo que está pasando en California, los colapsos de hospital. Y gracias, Señor, por los avances de la medicina que han permitido desarrollar la vacuna. Aún hay muchos, Señor, que están reacios y dudosos de si ponerse o no la vacuna, pero nosotros oramos por soluciones. Así que te agradecemos, Señor, por la tecnología médica que ha hecho posible esto. Gracias por usarlos. Y rogamos, Padre, que tú ayudes cada vez más a que se atienda no solamente en este país, sino en otros muchos países. También haya accesos a medicinas confiables, a medicinas seguras y a medicinas que puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no ponerlos en riesgo. Pero también, Señor, si hay opinadores no profesionales equivocados que de alguna manera intentan dañar la reputación de los buenos médicos, rogamos por favor que los silencies y no permitas que su voz escandalice a los que andan buscando mejorar la calidad de vida. Y también, Señor, damos gracias, muchísimas gracias, porque tú nos has hecho vivir en un lugar y un tiempo trascendental, donde tu palabra puede ser predicada con libertad y todos aquellos que han de ser salvos, tú los vas a añadir a la iglesia. Por eso, Señor, damos gracias, porque tú eres el Rey soberano, grande, eterno, sublime, puro, santo, eterno, que gobierna y con ternura ama a todos aquellos que se acercan a ti. Por eso, Señor, damos gracias, porque tú eres bueno y tú tienes cosas buenas para tus hijos. Muchas gracias también por nuestro hermano Edgar y su familia y todo el ministerio en Idlewild Baptist Church en Tampa. Oramos, Señor, que tú les bendigas a ellos también y que tú puedas usar los labios y el corazón de nuestro hermano Edgar para predicar tu palabra. Úsalo, por favor, Señor. Edifícanos con tu palabra, que tu palabra es verdad. Y ahora, Señor, nosotros queremos toda esta semana que recuperamos y empezamos las reuniones. Oramos que nos ayudes a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a compartir tu evangelio con propios y extraños. Oramos también, Señor, que nos ayudes a ser discípulos de Jesucristo, a bautizarles, a conocer de conversiones, de testimonios, de reconciliaciones. Y también, Señor, que podamos entrenarlos a guardar todas las cosas que tú nos has enseñado en tu palabra. Y oramos, Señor, que haciendo todo lo que hacemos, ninguno de nosotros reciba un aplauso. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada toda gloria. Y podamos hacer todo esto para la gloria de tu nombre y el gozo de los que te llaman papá. Bendícenos, Señor, te amamos y te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como les dije, tenemos hoy el privilegio de escuchar la palabra de Dios predicada en acento dominicano. Hoy tenemos con nosotros a mi hermano Edgar Aponte. Es un honor para mí presentarlo. Edgar fue mi compañero de pasantías en Capitol Hill Baptist Church en el año 2010. Nuestras esposas se conocieron. Su esposa Sara era quien le traducía a mi esposa Mariví, cuando Mariví no sabía hablar inglés, pero ahora sí sabe. Y somos muy buenos amigos. Y recientemente estuvimos en Oklahoma empezando los proyectos de programas de residencia y haciendo un montón de proyectos junto a otros equipos de la Sent Network y de NAM. Pero Edgar es uno de los pastores de Idlewild Baptist Church en Tampa, Florida.
y tiene su esposa Sara, 3 hijos. Y bueno, yo le voy a dejar presentarse. Edgar, hermano, es un placer que estés con nosotros, así que el tiempo es tuyo, brother. Que el Señor te use. Alejandro, muchas gracias, hermano. Un placer de verdad poder estar contigo y los hermanos de la iglesia. Agradecido por la gracia y la misericordia de Dios en tu vida y en el ministerio que le ha confiado. De verdad que es un gozo poder estar y como Alejandro mencionaba, nos conocemos del año 2010 cuando pasamos unos 6 meses juntos en la iglesia en Capitol Hill Baptist. Nosotros éramos miembros y ahí fue un tiempo fue un tiempo muy lindo. Y desde ahí, desde ese momento hemos estado en contacto y estamos agradecidos por el testimonio de la gracia de Dios en la vida de Alejandro y de toda la familia Molero. Yo soy, como les decía, originalmente de la República Dominicana. Nací, crecí allá. El Señor me salvó en la ciudad de Washington y después a través de la iglesia local me llamó al ministerio. Y luego de eso ya me fui al Kentucky, después Carolina del Norte, donde estuve en el seminario y después enseñando. Y después el Señor nos llamó a servir en el contexto de la iglesia local como pastores. Y aquí estamos a su orden en lo que podamos servirle. Yo tengo una conexión, yo digo ya muy especial con ustedes, solamente con Alejandro, sino también con algunos miembros de la iglesia, con Doña Ivette y Elvis. Son una gente muy especial para mí y mi esposa. De hecho, yo conocí a mi esposa a través de ellos. Ellos fueron gente muy linda que nos apoyaron, nos quisieron mucho y todavía no quieren, pero en ese momento cuando estábamos conociéndonos y tratándonos, ellos fueron usados por Dios para bendición nuestra y de verdad que siempre les recordamos con mucho amor y mucho agradecimiento. O sea, yo asumo que ellos están aquí y después en su momento conversaré. Bueno, como Alejandro mencionaba, eh, el texto en el día de hoy estaremos viendo es Marcos capítulo 11, de los versículos del 12 al 25. Yo diría, Alejandro, cuando regularmente me invitan a una iglesia, regularmente yo elijo el texto. En esta ocasión fue asignado y cuando veo el texto yo digo, ¿por qué fue asignado? Es un texto de los más difíciles de Marcos. Entonces, ya entendí toda la estrategia aquí. Eh, entonces yo feliz de hecho fue de bendición estudiar el texto, porque nunca había estudiado el texto y no sé, en la preparación para este mensaje de verdad que fue de bendición para mí estudiar un poquito más profundidad a Marcos capítulo 11 de los versículos 2 y 25. Este es un nuevo texto que cuando uno lee, yo voy a leerlo ahora, mucha gente siente como cierta carga y confusión y algunos hasta de tropiezo cuando leen el texto. Vamos a leerlo, entonces ya lo que me gustaría hoy, esta tarde, en el tiempo que tenemos, en los próximos 25 minutos, 30 minutos, es caminar a través del texto, de los versículos, ver lo que el Señor ha revelado, qué nos enseña el Señor, cuál es la enseñanza que el Señor tiene para con nosotros aquí y cómo esto se puede aplicar a nuestra vida como iglesia y creyentes e hijos e hijas de Dios. Vamos a leer el texto, Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 25. Yo estoy leyendo de la traducción, versión Reina Valera 1960. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Se refiere a Jesús, versículo 12. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. Por llegar la noche, Jesús salió de la ciudad de Jerusalén, versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vamos a orar una vez más, breve, y pedirle al Señor que bendiga. Señor, venimos delante de ti en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias porque pecadores que hemos sido redimidos a través de la sangre de Cristo podemos venir delante de un Dios santo y poderoso sabiendo que nos escucha. Señor, ilumínanos, dando entendimiento, guíanos y cámbianos, haznos crecer en la imagen, en el conocimiento de la voluntad de Cristo a través de esta palabra. En Cristo oramos. Amén. Bueno, como decía, este es un texto, especialmente los primeros 3 versículos, que muchas veces sirven de tropiezo a muchas personas. Por ejemplo, Bertrand Russell, que fue un filósofo inglés no creyente, acusó a Jesús de una furia negativa y de una actitud vengativa. Él decía que por qué Jesús se quitó toda su frustración de ese día con un simple árbol que no tenía nada que ver. Todo el episodio, dice él, daña el carácter o la imagen que uno puede tener de Jesús. Si yo no puedo sentir, decía Russell, ninguna admiración por la sabiduría o la virtud de Cristo luego de leer esta narrativa. T.W. Manson, que era un erudito del Nuevo Testamento, decía que esta historia milagrosa es todo un poder desperdiciado al servicio de una mala actitud y un mal genio. Básicamente, Russell, el ateo filósofo intelectual inglés, y Manson, que es un erudito del Nuevo Testamento, ambos critican a Jesús y lo presentan como una actitud de malcriadeza, básicamente, la actitud de la guerra. Lamentablemente, cualquier persona que hace una lectura rápida puede llegar a esas conclusiones si no entienden el contexto del texto y que el Señor aquí, a través del Espíritu Santo, inspirado en el evangelista Marcos, nos está enseñando. Esto se da en la semana de la Pascua. Como Alejandro mencionaba, ustedes leyeron y enseñaron los primeros 11 versículos del capítulo de Juan, asumo, la semana pasada. Y ustedes se dieron cuenta que los versículos que le precedieron aquí, del 1 al 11, es lo que regularmente nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y entonces esto ocurre aquí, como ejemplo, al día siguiente. Por ejemplo, si nos vamos al versículo 11, entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, el día anterior, el domingo de Ramos, después que él hizo su entrada triunfal a Jerusalén, en la noche ya del domingo, él sale con los 12 y se va a Betania. Entonces, el versículo 12, que es el texto que estamos leyendo, continúa la narrativa. Y dice, el día siguiente, o sea, el lunes, de lo que se llama el lunes santo, el día, ¿verdad? La semana de Pascua, salieron de Betania, tuvo hambre y ahí que se da el episodio. Pero lo que vemos aquí, y luego, como leímos en el versículo del 15 al 19, se va al templo. Y nosotros vemos del versículo 14 al 15 que hay como un cambio brusco. Por ejemplo, leamos el versículo 14 nuevo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, o sea, los 12. Versículo siguiente. Vinieron pues a Jerusalén. O sea, básicamente aquí hay la higuera, el templo y la higuera. Y lo que Marcos está haciendo aquí, lo que los eruditos del Nuevo Testamento llaman una especie de estrategia de sándwich. Cuando usted tiene un pan, vamos a decir el jamón y el queso, y luego el pan. Y la estructura que Marcos está haciendo aquí es que hay una historia que él comienza, la interrumpe con algo que aparentemente no tiene nada que ver con eso, y luego termina con la historia. Y es básicamente higuera, templo y luego higuera. Entonces, la higuera al principio, la higuera al final, básicamente son algo
que Marcos, como estableció la historia, está usando para enfatizar lo que está en el centro, que es Jesús limpiando el templo. Y eso es lo que vemos, se llama una técnica de sándwich, donde está una historia y en el centro está el mensaje principal que el autor, en este caso Marcos, quiere comunicarnos a nosotros. Y eso es lo que vemos aquí. Y básicamente el punto es la higuera estéril, el templo y la higuera estéril. El punto aquí principal es que el templo, donde es como el centro de adoración de Israel, se ha convertido en algo sin fruto. La fe de ellos es una fe hueca, que tiene muchas hojas como la higuera, pero que no da fruto. Entonces la higuera básicamente aquí sirve como una especie de ilustración de lo que estaba pasando en la vida del pueblo de Israel en ese contexto, donde ellos tienen un templo, una arquitectura hermosa, muchas piedras, mucha gente, pero no hay vida, no hay frutos. Y así como la higuera, que estaba frondosa, con muchas hojas, aún fuera de tiempo, pero no tenía ningún tipo de fruto. Y eso es lo que el Señor está enseñando aquí. Por eso yo, cuando Alejandro me preguntó al principio, yo titulé aquí la fe que da fruto. La fe que da fruto. Vamos a caminar y veamos aquí. Primero, la hoguera. En Marcos 12 al 14. La higuera, por lo tanto, produce protuberancias, unos frutos que en el primer siglo se llamaba pagín. La higuera, regularmente, nosotros sabemos que la Pascua ocurre quizás a finales de marzo o a principios de abril. La higuera regularmente da los higos en julio, agosto, pero ya en esta época de primavera está dando unos pequeños frutos que no están maduros, verdes, pero se comen. Entonces Jesús aquí, decimos, teniendo hambre, viendo de lejos una higuera, o sea, si la vio de lejos era porque era llamativa, ¿verdad? Y dijo, vamos aquí a ver si hay algo en ella. Pero cuando llegó no halló nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. No era tiempo de higos de madurez, pero sí se esperaba que estuviera algunos frutos verdes. Es como la uva no estaba madura, pero estaba verde y se podía comer. Y eso es lo que está usando aquí. Entonces, él está usando este episodio para ilustrarnos a nosotros algo sobre Israel, que es en el templo. Pero no solamente eso. La higuera en todo el Antiguo Testamento se usa, al igual que la vid, como una especie de ilustración para la vida de Israel. Los profetas Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Miqueas, todos ellos usan la imagen de la higuera y otros también la vid para ilustrar a Israel, como en el caso del matrimonio también, como Dios habla de Israel como el matrimonio, que Israel fue infiel a él, o la relación filial de padre e hijo. Yo soy su padre, yo fui como un hijo mío, pero Israel fue infiel, fue un hijo malo. Entonces, todas esas imágenes que vemos en el Antiguo Testamento están usadas aquí, siendo usadas por el Señor, en el caso de la higuera, para ilustrarnos algo sobre Israel. Los lectores o las personas los discípulos familiarizados con el Antiguo Testamento pudieron entender la imagen y lo que el Señor le estaba diciendo. Israel se caracteriza a menudo como una higuera en el Nuevo Testamento, Jeremías 8:13, Oseas 9:10, Joel 1:7. Y la maldición de Jesús de la higuera simboliza el juicio de Dios sobre una nación que tiene la apariencia exterior de vida, pero que no da fruto. Y ese es el caso muchas veces de muchos de nosotros, que profesamos fe, que usamos el nombre de Cristo, pero que los frutos son contrarios a la profesión de fe que hemos hecho en Cristo. Los profetas habían usado a menudo la higuera como un símbolo de juicio. Isaías 34:4, Jeremías 29:17, Oseas 2:12. Jeremías, hablando aquí, dice, no habrá más higos en el árbol y sus hojas se secarán. Jeremías 8:13. Jeremías usa la imagen de la hoguera sin fruto como una imagen de Israel que ha sido infiel y que no tiene fruto. El evangelista Lucas también usa la imagen de la higuera en Lucas 13 y dice que la higuera es infiel porque no da fruto.
Entonces ya todos los lectores del primer siglo estaban familiarizados con esa imagen de una higuera estéril que no daba fruto, que aparentaba estar viva, pero que dentro estaba muerta. Jesús nos enseña a sus seguidores una lección sobre la higuera. A pesar por la higuera que Jesús había maldecido el día anterior, eso ya en la parte, Pedro observa y Jesús aprovecha la oportunidad para instruir a sus seguidores de tener fe en Dios. Y dice, si no dudan, podrán hacerlo, mover montañas espirituales por medio de la oración de fe. Junto con el olivo y la vid, la higuera es empleada para mostrar a nosotros que la profesión de fe nuestra debe estar acompañada de los frutos. Y una cosa un llamado a los cristianos, que nosotros muchas veces llevamos el nombre de Cristo, pero no mostramos el carácter de Cristo. Hace ya quizá unos 120 años, hay una historia de Spurgeon, el pastor muy conocido en Londres, donde un día él está en la calle, caminando por la calle, se encuentra un señor, un borracho, en una esquina, que le dice, señor Spurgeon, ¿no me reconocen? Y él dice, no, yo no lo reconozco. Dice, ¿quién es usted? Dice, yo soy uno de sus convertidos. Y Spurgeon le dice, bueno, será uno de mis convertidos, pero no de Cristo. Entonces eso nos llama a nosotros a reflexión. Muchas veces nosotros usamos el nombre de Cristo en la forma como interactuamos públicamente y en vez de traer gloria a Cristo, nosotros profanamos el nombre de Cristo. Que fue el caso de Israel en el contexto de los profetas de Isaías, de Jeremías y de Oseas, cuando ellos estaban confrontando a Israel y usando el tema de la higuera como analogía o ilustración de la vida de Israel. Israel estaba llamado a ser de bendición a las naciones, cumpliendo las promesas que Dios les dio a Abraham en el capítulo 12, dice, en ti, en tu familia, en tus hijos serán benditas las naciones. Israel estaba llamado a modelar el carácter de Dios, para que las naciones vieran a Israel y vieran el carácter de Dios. Por eso Pablo, por ejemplo, nos dice a nosotros en Filipenses 2, versículo 5, tengan esta mente que hubo en Cristo Jesús. Nosotros como cristianos estamos llamados a desplegar el carácter santo y amoroso y bello de Cristo. Pero ese no fue el caso de Israel aquí. Y la higuera aquí nos llama a nosotros a evaluar nuestra vida y examinar nosotros mismos si nosotros estamos reflejando el carácter de Dios. Si nuestros familiares no creyentes, si nuestros amigos no creyentes, al vernos a nosotros, están aprendiendo algo de Dios, están siendo atraídos a Dios o están siendo empujados en contra de Dios. Si nosotros estamos siendo testimonio de la gracia y del amor de Dios. Luego nosotros vemos el tema del templo. Con los fascinante acontecimiento del día anterior, de cuando él entra a Jerusalén, el triunfo en el asno, ¿verdad? En el burro triunfal de Cristo, y las masas vienen y dicen, Hosana, Hosana, ¿verdad? Cumpliéndose las promesas que había ya profetizado a través del profeta Zacarías, que es el domingo de Ramos, que Zacarías habla que el Señor vendría, Yahweh, el Señor, y entraría a su pueblo en un asno, humilde, manso, tierno. Y eso ya ocurre. Pero ¿qué pasa? El día anterior, en el contexto ya, porque él había estado ya en el templo, que uno hay expectativa de qué va a pasar, qué va a hacer Jesús el próximo día. Y él automáticamente llega al templo, porque ya había estado ahí, sabía lo que iba a hacer. Indignado, lleno del celo del Señor, limpia y saca a los cambistas, que habían profanado el templo de Dios, que habían llenado, como dice en el texto aquí, que habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. ¿Qué sucede? Para la Pascua, mucha gente venía a Jerusalén a hacer sacrificios y a hacer ofrendas. Y era un gran peregrinaje religioso, donde personas de diferentes partes de la región venían a Jerusalén a ofrecer sacrificios, como estaba estipulado en la ley. ¿Qué sucede? Líderes religiosos tomaron ventaja de eso, diciendo básicamente que tenían un público cautivo. Si las personas vienen, nosotros vamos a venderle a ellos y a cambiar las monedas. Y abusan de la necesidad y del evento religioso para explotar a los feligreses, por así decirlo.
Y el Señor indignado lo confronta a ellos. Y cita aquí en el versículo 14 y dice, Jesús dijo, versículo, 17, les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Para entender aquí lo que está ocurriendo, el templo tenía unas 4 divisiones. Tenía lo que se llama el atrio de los gentiles, que es la parte más externa del templo, de unos 35 acres de tamaño, donde ahí los gentiles estaban, se les permitía entrar. Luego estaba ya, hay una parte interior que era el atrio de las mujeres, luego el atrio de los hombres y ya luego el lugar santísimo donde solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían acceso. ¿Qué sucede? El atrio de los gentiles, que es la parte más externa del templo y más amplia, por ejemplo, era el lugar donde aquellas personas extranjeras que estaban, los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, podían venir a traer y a buscar la esperanza del Dios vivo y verdadero. Ahora bien, el texto que el Señor cita dice, no está escrito, ¿verdad? No está escrito, se refiere a algo que ya se profetizó en el Antiguo Testamento. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí el Señor está citando a Isaías 56, versículo 7, que dice, la casa de oración para todas las naciones. Pero cuando nosotros vamos a Isaías 56, el texto, el capítulo entero de Isaías 56 habla de la extensión de la salvación de Dios a las personas que antes que estaban excluidas, los extranjeros, los exiliados, los gentiles. El plan de Dios a través de Israel era que las naciones serían bendecidas a través de esa simiente de Abraham. Y por eso Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2 y capítulo 3 dice, ya no hay una barrera, la pared de hostilidad ya fue derrotada, derribada. Ahora nosotros de 2 pueblos han hecho un solo pueblo en Cristo Jesús. Todo eso había sido profetizado por los profetas. Habían sido anunciado donde la bendición y la salvación, la revelación de Dios que había sido confiada en Israel llegaría a las naciones y las naciones vendrían y adorarían al único y verdadero Dios. Entonces, ese atrio de los gentiles era donde yo vendría. Y entonces, en ese contexto, en el capítulo 56 del profeta Isaías, dice, y la casa será llamada una casa de oración. Entonces, el Señor Jesús básicamente le dice a ellos, lo que estaba llamado a ser un lugar de oración para los gentiles, donde los gentiles vendrían a buscar al único verdadero Dios, ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Ustedes han profanado el templo. Y en vez de ser un instrumento de gracia para personas que no conocen de Cristo, ustedes han profanado el nombre de Dios y ustedes han corrompido la verdadera adoración. Y eso es lo que se da aquí. Marco asegura a los lectores que los sumos sacerdotes y los escribas oyeron eso. Y la reacción de ellos, como vemos en los versículos 18 y 19, era matarlo, porque fueron confrontados con el Señor Jesucristo. El lugar de adoración se convirtió aquí en un lugar de negocios. Y yo me pregunto, ¿no pasa así a nosotros? Que vemos la iglesia no como el cuerpo de Cristo, donde nosotros vamos a dar nuestras vidas junto a otros, sino a recibir algo de otros. En el contexto de Estados Unidos, lo que se llama el Bible Belt, ¿verdad? Mucha gente, hay historias famosas donde personas iban a la iglesia, que eran miembros de la iglesia, entre comillas, ¿verdad? Eran miembros. Iban a regalar tarjeticas y veían la iglesia como un lugar donde iban a hacer negocio, no adorar a Dios. Pero quizás no nos ocurra eso a nosotros, pero quizás nos reúna a nosotros que cuando estemos reunidos con el cuerpo de Cristo adorando, estamos presentes en la reunión, en cuerpo, pero no en mente. Quizás estamos pensando en lo que está pasando en la noticia, o quizás estamos pensando en el juego de baloncesto, de pelota, o de béisbol, o de fútbol que está pasando que no podemos ver. Y estamos ahí, pero no estamos adorando, porque nuestra mente y nuestro corazón no está presente. Y muchos de ellos estaban físicamente presentes en el templo, pero su presencia no representaba una adoración.
Y eso no pasa quizás a alguno de nosotros. Y ese texto nos llama a nosotros a reflexionar. Y si ese es el caso de nosotros, que estamos presentes en cuerpo, pero no presentes en mente y espíritu, adorando al Dios trino y verdadero, entonces es un llamado de arrepentimiento, que nos arrepintamos de eso y que le pidamos perdón al Señor y que le pidamos a Él que a través de su espíritu nos permita a nosotros adorarles a Él. La tercera parte lo vemos en el versículo del 20 al 25 y retoma el tema de la higuera. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús, dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad y tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. La repetición de esta imagen gráfica en el versículo 20 es un recordatorio para nosotros sobre lo que había acusado en el templo. El templo todavía estaba ahí, pero ya el templo estaba muerto. Más años después, ese templo sería destruido. Pero el juicio que el Señor declara sobre el templo no ocurrió inmediatamente. Y nos llama a nosotros a nunca a presumir la gracia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos enfocamos en los aspectos externos y no, pero el Señor ve el corazón. Y debemos decir al Señor que nos examine a nosotros y que vea nuestras mentes y nuestros corazones, si verdaderamente le estamos adorando. En el versículo aquí, Marco concluye el episodio del templo de la higuera con un dicho sobre la fe, el poder de la oración y la necesidad del perdón. Básicamente, la enseñanza aquí es que la verdadera fe da fruto. Y ese fruto se manifiesta en la oración y en el perdón. Y eso básicamente, si resuma en una oración, lo que el texto nos enseña a nosotros es: la fe verdadera da fruto. Y esa fe y esos frutos se manifiestan en el perdón y la oración. Aquí, el Espíritu Santo a través de Marco nos enseña a nosotros que la oración del creyente y el perdón del creyente son frutos de una fe que tenemos en Cristo. Él dice: tened fe en Dios. Pero aquí nosotros debemos tener cuidadoso, porque muchas veces quizás podemos ver, versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquier cosa que dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, ocurriría. Que nosotros salimos a la calle y vemos una montaña y decimos: montaña, muévete, tira al mar, y no nos sucede. Bueno, aquí lo que está usando el Señor Jesús es una hipérbole. Y aquí, a mi juicio, Él está usando una hipérbole que se da en el Salmo 46, que es un salmo no solamente mesiánico, sino también apocalíptico sobre el final. Y como dice que la fe, aún en crisis de montañas, donde las montañas se van al mar, el Señor es fiel y es nuestro refugio. Y aún nosotros entremos en días difíciles, como lo que nosotros estamos pasando, el Señor nos llama a nosotros a confiar en Él y a buscar refugio en Él. A no buscar refugio en un trabajo, a no buscar refugio en un proceso político, a no buscar refugio en una cuenta de ahorro, en un plan de retiro, sino a confiar en Él y solo en Él. También es interesante aquí que un fruto de la fe es el perdón. Y él dice, básicamente, que en el versículo 25, yo diría que un eco del Padre Nuestro, que dice que perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces la fe verdadera, porque ha recibido perdón, perdona. Y ese es el poder de los frutos de una fe. Recientemente, esta semana, el miércoles pasado, estuve teniendo almuerzo con un hermano de la iglesia. Yo me reuní con él y en nuestra conversación, él abrió su corazón y
y estuvo compartiéndome a mí una situación sobre dificultades que él tuvo en su niñez. Mi amigo, este hermano, él nació en Nueva York, pero bien pequeñito, a los 3 meses, su mamá se lo llevó a Puerto Rico porque ella fue abandonada por su papá. Entonces él, junto a su mamá y a su hermana mayor, se mudan a Puerto Rico. Y él dice, yo nunca conocí a mi papá. Cuando yo tenía 6 años, de repente un día me llaman y me dicen que tu papá está aquí. Y yo salí corriendo. Y cuando yo lo vi, yo lo abracé porque yo quería tener un papá. Y yo nunca había tenido un padre. Y yo estaba con él y yo no lo dejaba. Y me dice, ese es mi amigo, se llama Orlando. Y él dice, pero mi padre me dice, yo me voy al hotel. Y dice, pues yo me voy contigo al hotel porque yo quiero estar contigo. Dice, no, yo vengo mañana, espérame aquí. Y ese mañana él nunca vino. Y por 3 años yo nunca escuché más de él. Cuando yo tenía 9 años, él desapareció de nuevo. Y al otro día también desapareció. O sea, cuando yo tenía 11 años, yo creciendo con mi mamá y mi hermana que me llevaba 2 años, él se apareció por teléfono, llamó a mi mamá y le dijo que me había dado un regalo como un regalo para él y su hermana y su mamá para Disney. Yo vivía en Puerto Rico. Y yo estaba feliz porque mi hermana y yo con mi mamá íbamos a Puerto Rico por un regalo que mi padre, que estaba ausente, nos dio. Así cuando vamos camino al aeropuerto, me entero y nos llaman a mi mamá y le dicen que el viaje se quedó cancelado porque todo el viaje, los pasajes y los regalos de Disney fueron comprados con un fraude de tarjeta de crédito y que mi papá estaba preso. Y en ese momento yo lo que sentí fue ira y odio. Yo dije que jamás quería a mi padre, dice mi amigo. Y yo crecí con ese dolor y con esa rabia y con esa ira contra mi papá que me había abandonado y me había usado. Y eso me marcó a mí y eso marcó toda mi vida y eso me llevó a mí a hacer decisiones. El pecado de mi padre llevó a mí a cometer más pecado aún, mi ser creciendo como adolescente y ya joven. Pero cuando Dios me salvó, me dio convicción de pecado y me mostró que yo era un pecador y que yo también merecía el castigo de Dios y que Él había enviado a su Hijo, Cristo Jesús, a vivir la vida perfecta que yo estaba llamado a vivir y que Dios lo levantó de la muerte tercera, declarando victoria sobre la muerte y a todo aquel que se arrepiente y ponga su fe en Cristo sea salvo. Y cuando yo entendí ese mensaje de gracia, la gracia redentora de Dios y el Señor me dio convicción y yo puse mi fe en Cristo y fui justificado en Él, Dios fue tratando en mi corazón. Cuando yo me mudé a Tampa, ya unos 20 años después, yo sabía poco de mi papá, pero me enteré que él estaba aquí. Y cuando él estaba aquí, mi papá, yo viví con él una semana en el proceso de transición, ya como un adulto, un ingeniero. Y mi papá usó mi nombre de identidad para hacer un fraude. Y eso creó otra enemistad entre mí y mi padre. Y yo dije que nunca le perdonaría. Pero 2 años después, mi papá le dio un derrame. Y a mí me llamaron. Y yo fui al hospital. Y él botaba sangre de la cabeza. Y yo visité a mi papá cada día. Y yo la agarraba, él era de santería. Algunos de ustedes que saben santería es una magia negra de brujería. Y yo fui y le agarré la mano y lloré con él. Y él me empujaba la mano para que yo no orara con él. Y yo resistí eso y oré con él en voz alta. Y le prediqué el evangelio. Y yo hacía eso cada día en la mañana. Yo iba y le oraba y estaba con él. Mi papá duró 8 meses en recuperación que no hablaba. Después del hospital se lo llevaron a un centro de rehabilitación. Y desde el año mi papá comenzó a hablar. Y le dice, y un día me dijo, yo creo en el Dios que tú crees. Yo creo en el mensaje. Y dice, ¿por qué tú dices eso? Es la única forma de que tú me hayas perdonado a mí, el mal que yo te he hecho a ti, es porque Dios es verdadero. Y él, ese señor que se cortaba la vena de hechicería en santería, de origen cubano, Dios lo redimió. Y hoy él viene aquí con su hijo y adoran y Dios le dio vida en Cristo en abundancia. Pero el punto aquí es el poder del perdón. El testimonio de fe y el perdón de su hijo a ese padre que había sido infiel fue lo que Dios usó para traer a ese señor arrepentimiento y fe en Cristo. El mundo nos está observando a nosotros y nosotros podemos hablar del amor y del perdón en Cristo,
Pero si nosotros no manifestamos y mostramos el perdón que hemos recibido en Cristo, el testimonio de nosotros no será igual. Nosotros confiamos en Dios y honramos a Dios cuando confiamos en Él. Pero nosotros glorificamos a Dios cuando nos es evidente hacia otro que nosotros estamos confiando a Dios. Y ese perdón que nosotros hemos recibido en Dios debe moldear cómo nosotros y afectar cómo nosotros nos relacionamos con otros. Y eso aquí, lo que Marco nos está enseñando a nosotros y el Señor Jesús. Que nosotros, la fe verdadera que da fruto se manifiesta en la oración, en la dependencia, en la comunión con Cristo y en el perdón hacia los demás, porque nosotros en Cristo hemos sido perdonados. Es tan fácil estar aquí. Es tan fácil profesar, pero a veces es difícil perdonar. Y algo que uno ve a través de la Biblia, que yo he podido aprender a través de la palabra, es que muchas veces Dios pone personas difíciles en nuestro corazón, en nuestras vidas, personas que son difíciles de amar, difíciles de perdonar, para enseñarnos a nosotros lo difícil que fue a Dios amar a nosotros. Porque no fue fácil amar a nosotros. Porque para Dios amar a nosotros en Cristo, Él tuvo que enviar a su Hijo, su unigénito, a morir en la cruz por nosotros. Entonces nosotros, como creyentes, amamos y perdonamos, no porque seamos buenos o por la bondad de la otra persona, sino porque hemos sido amados y perdonados en Cristo. Y la fe nuestra en Cristo se muestra en el perdón y cómo nosotros tratamos a otros. Y algo lindo de la oración y el perdón es que cuando nosotros oramos por personas que son difíciles de perdonar o difíciles de amar, Dios usa esas oraciones no solamente en la vida de ellos, sino también en la vida de nosotros. Porque Él usa esas oraciones para moldear nuestros corazones acuerdo a la imagen de Cristo. Y yo le invito a ustedes que le pidamos a Dios que nos dé fuerza, que esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús se muestre en nuestra vida de oración y en la vida como perdonamos y amamos a aquellos aún que son difíciles de amar y perdonar. Aquí yo voy a parar y el tiempo se nos agota. Voy a orar y Alejandro, tú nos guías sobre qué hacer ahora. Señor Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Señor, nosotros le amamos porque usted nos amó a nosotros primero. Señor, yo le pido que a través de su Espíritu Santo, de su gracia y de su amor, nuestras vidas reflejen el fruto de la oración y el perdón. Que nosotros no seamos como la higuera estéril o como el templo, que era frondoso y bello, pero sin vida y fruto, sino que nosotros como templo del Espíritu Santo, estemos llenos de fruto del Espíritu Santo, como leemos en Gálatas, y que los frutos del Espíritu Santo sean evidentes en nuestras vidas, para aquellos que no conocen y aquellos que nosotros no conocemos, pero que nos observan. Que nuestro testimonio sea una especie de aroma de un imán que traiga a otros al conocimiento salvífico en Cristo Jesús. Señor, bendice la iglesia en el nombre de Cristo. Amén.